Hola hijos míos, yo soy Quique Matamitos y les presento a los mafiosos más grandes de todos los tiempos. Mafioso, gángster, mobster, delincuente, bandolero, bandido criminal. Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia a cualquier grupo criminal organizado con similares características independientemente de su origen, lugar o acción. Así como tenemos la mafia italiana, vamos a tener la mafia china, la mafia rusa, etc. Y empezamos este top 27 con Nick Licata. Nick Allman Licata fue un italiano-americano mobster quien fue el jefe de la familia criminal de Los Ángeles en 1967 hasta su muerte en 1974. Y en el número 26 tenemos a Vincent Drusi. Vincent Drusi, también conocido como The Shemmer, fue un mafioso de Chicago durante la era de la prohibición de Chicago, quien sirvió como soldado en la banda del lado norte de Dean O'Banion y después como jefe de la banda Drusi. Fue uno de los pocos mobsters en ser muerto por un oficial de la ley. Y en el número 25 tenemos a Cesare Mancella. César Mancella fue un tradicional capo de la mafia. Él creó la primera comisión de la mafia de Sicilia. En el número 24 tenemos a Joe Adonis. Joe Adonis, también conocido como Joe A, Joe Adon, Joe Arosa, James Arosa o Joe Dimeo, fue un New York mobster quien fue importante participante de la formación de las modernas familias criminales de la Cosa Nostra. En el número 23 tenemos a Arnold Rothstein. Arnold The Brain Rothstein, el cerebro, fue un hombre de negocios y jugador de Nueva York que se convirtió en un famoso mobster del crimen organizado de la mafia judía. Rothstein fue quien creó el escándalo de las medias negras, nombre dado a las medias blancas de Chicago cuando él compra el equipo para que perdiera en la Serie Mundial de 1919. Fue asesinado en 1928. En el número 22 tenemos a Giuseppe Genco Russo. Giuseppe Genco Russo fue un mafioso italiano, jefe de Musumeli en la provincia de Caltanissetta, Sicilia. Genco Russo, también conocido como Sipepi Gencu, fue un nombre vulgar. En el número 21 tenemos a Jack Diamond. John Lex Diamond, alias Jack Moran, llamado también Gentleman Jack, fue un famoso gángster irlandés-americano en la ciudad de Nueva York durante la era de la prohibición. En el número 20 tenemos a Tommy Glagliano. Glagliano fue un gángster de Nueva York quien fundó la familia criminal de Luche's Crime, una de las más poderosas familias de las 5 familias de Nueva York y uno de los más poderosos jefes por 2 décadas. En el número 19 tenemos a Salvatore Grico. Salvatore fue un poderoso mafioso y jefe de la familia mafiosa en Ciaculi, un suburbio a las afueras de Palermo. Grico fue el primer secretario de la primera comisión mafiosa siciliana. En el número 18 tenemos a Joe Profaci. Giuseppe Joe Profaci fue un jefe de la Cosa Nostra en Nueva York, quien fue conocido por la fundación de la hoy conocida como familia criminal de Colombo establecida en 1928. Esta fue la última de las 5 familias en ser organizada. Él fue el jefe de la familia por más de 3 décadas. En el número 17 tenemos a Babyface Nelson. Babyface Nelson fue un famoso ladrón de bancos asesinado en 1930. En el número 16 tenemos a Calogero Vicini. Ciaucalo, general de la mafia, jefe de la cosca de Villalba, paradigma del mafioso agrario, hermano de curas y sobrino de obispos. Se cuenta que nunca ordenó a matar a nadie, pero siendo hombre de pocas palabras y escasa preparación, tenía habilidad para convencer. Sin la figura de Vicini, no se comprendería la transformación sufrida por la mafia siciliana durante el siglo XX. En un manifiesto, Vicini declaró su naturaleza y su orgullo mafioso, a la vez que explicaba que ser mafioso era ser honesto, no ser un delincuente. En el número 15 tenemos a Vincent Mangano. Vincent Mangano, nacido como Vincenzo Giovanni Mangano, también conocido como el Ejecutor, así fue nombrado por un periódico de Brooklyn, Nueva York. Fue la cabeza de la familia criminal Mangano y también jefe de la no muy conocida Murder Incorporated
en español Empresa de Asesinos, de 1931 a 1951. En el número 14 tenemos a Santo Traficante Jr., el rey de la Florida, nacido y crecido en Tampa, controlaba toda la lotería a la que jugaban los cubanos y afroamericanos de Miami y los alrededores. En el número 13 tenemos a Joe Masseria. Giuseppe Joe the Boss Masseria fue uno de los primeros capos o jefes de la mafia de Nueva York. Estuvo a cargo de la más tarde denominada familia Genovese entre los años 1922 a 1931. Durante esta época se consagró como el mafioso más poderoso de la ciudad. En el número 12 tenemos a Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel fue un gángster estadounidense del crimen organizado judío norteamericano, popularmente asociado al desarrollo de Las Vegas. En el número 11 tenemos a Salvatore Maranzano. Salvatore Maranzano fue el personaje del crimen organizado originario de la ciudad de Castellammare del Golfo de Sicilia, Italia. También fue uno de los primeros jefes de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Fue el último en poseer el título oficial de jefe de jefes, en inglés Boss of Bosses, de la mafia norteamericana. Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, bandolero e independentista siciliano, durante años las fuerzas de la policía italiana emprendieron una incesante búsqueda para atrapar a Salvatore, debido a los numerosos asaltos y robos cometidos en toda la región italiana. Paulatinamente consiguió adeptos a su causa, tantos que se formó una imagen idealizada en la cual era visto como un Robin Hood. En el número 9 tenemos a Meyer Lansky. Meyer Lansky fue un mafioso judío en Estados Unidos de América. Junto con Charles Lucky, Luciano fue uno de los principales referentes del crimen organizado de Estados Unidos durante el siglo XX. En el número 8 tenemos a Bonnie y Clyde. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Champion Brown fueron unos famosos forajidos ladrones y criminales de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Bonnie y Clyde captaron la atención de la prensa americana y fueron considerados como enemigos públicos entre 1931 y 1935. Aunque la banda fue conocida por los robos a bancos, Clyde Barron prefirió el robo a pequeños comercios y gasolineras. Aunque el público creyó que Bonnie era un líder de la banda, el rol de Bonnie Parker sigue siendo materia de estudio y controversia. En el número 7 tenemos a Joe Bonanno. Giuseppe Joe Bananas Bonanno fue un mafioso americano nacido en Sicilia, quien se convirtió en la familia criminal Bonanno. Su nickname Joe Bananas se lo pusieron después de una crisis de locura. Murió a los 97 años en Arizona. En el número 6 tenemos a John Herbert Dallinger. Fue un asaltante de bancos de Estados Unidos considerado como uno de los tantos íconos de la cultura popular en ese país. Su fama se debe a la idealización que se ha hecho de sus procedimientos como ladrón y a la manera fácil en la que escapaba de la policía. Sus hazañas, junto con las de otros asaltantes de la época como Bonnie and Clyde McBaker, llamaron la atención de la prensa estadounidense y sus lectores durante la década de 1930. Su popularidad lo ha convertido en una leyenda, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo. En el número 5 tenemos a Vito Genovese. Don Vito Genovese fue un mafioso que tuvo el poder en América durante la guerra Castellammare-Seto, al mismo tiempo en que se convirtió en líder de la familia criminal Genovese. La familia criminal Genovese es una de las 5 familias que controla las actividades del crimen organizado en Nueva York. En el país el fenómeno criminal es conocido como la mafia o Cosa Nostra. La banda consiguió su nombre de Vito Genovese, que la controló en los años 50. En el número 4 tenemos a Frank Lucas. Frank Lucas fue un traficante de heroína y jefe del crimen organizado de Harlem a finales de la década de 1960 y principios de los 70. Su particularidad es que eliminaba a sus intermediarios a la hora de comprar heroína. Comprando de su fuente del sudeste asiático, organizó el contrabando de heroína desde Vietnam a Estados Unidos y de América usando ataúdes de soldados estadounidenses muertos en servicio. En el número 3 tenemos a Frank Costello. Frank Costello, nacido
Francesco Castigliaro o Castilla fue un mafioso italiano-americano que ascendió a los puestos más altos del mundo del crimen, controlando un vasto imperio del juego a lo largo de Estados Unidos y teniendo una influencia política como ningún otro jefe de la Cosa Nostra. Apodado el primer ministro de AMPA, se convirtió en uno de los más poderosos e influyentes jefes en la historia americana, liderando finalmente una organización criminal, la familia Luciano, la cual llegó a ser conocida como la familia Genovés. En el número 2 tenemos a Lucky Luciano. Fue un famoso mafioso italiano-estadounidense que se le considera el padre del crimen organizado, tal como se conoce hoy en día. Fue el cerebro del gran auge del tráfico de heroína en la posguerra mundial. Oficialmente está considerado como el primer don de la moderna familia Genovés. Y en el número 1 tenemos a Al Capone, Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibe debido a una cicatriz que tenía en su cara. Fue un famoso gángster italiano-estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn, antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados por el FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. Bueno, esto fue todo, hijos míos. Yo soy Quique Matamitos. Espero que les haya gustado. Favor de compartir este video con los amigos, darle like, compartir y comentar.